Si eres boliviano y no estás preocupado por el resultado que acaba de obtener la verde contra la selección de Panamá, alternativa de la alternativa, permíteme decirte que deberías. Vamos a analizar hoy el empate 1-1 entre Panamá y Bolivia, que se jugó con la verde de local. Y miren, Bolivia no pudo con este equipo. Como siempre, lo vamos a hacer con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, traigo algunas notas acerca de este primer partido de alguna selección Conmebol o de selección Conmebol alguna empezando este año 2026. Me refiero a la primera que ha jugado un partido amistoso, en este caso no oficial, Bolivia contra la selección panameña de Christensen, ¿no? Que es un director técnico que ha llevado las riendas de este equipo panameño y ha hecho historia mandándola nuevamente a una Copa del Mundo. Un equipo panameño que juega bastante bien, pero que el día de hoy, en este partido no oficial, no llevó a ninguno de sus habituales, a ninguno de esos jugadores que suelen formar parte de las convocatorias de Panamá en eliminatorias o partidos FIFA. Se fue con una selección alternativa de la alternativa. Es decir, hoy Panamá ni siquiera jugó con sus suplentes, sino con suplentes de suplentes o jugadores no convocables. A ver si alguna de estas de algunos de estos nombres termina metiéndose en la convocatoria final, la convocatoria definitiva de Panamá en la Copa del Mundo. Panamá mundialista, ¿no? Repito. Ante este equipo se enfrentó Bolivia, que es la selección que nos concierne cuando, hacemos videos en Cafecito Gol. Como saben, en este canal solo hablamos de fútbol sudamericano. Y, bueno, hay que decirlo, empieza a preocupar que el cupo de repechaje el día de hoy esté en manos de la selección boliviana porque no levanta su nivel Bolivia y el día de la fecha empató a 1 contra Panamá, contra esta selección alternativa. Y ustedes dirán, bueno, no es partido oficial, por lo tanto Bolivia tampoco tenía todas sus piezas. Es cierto, sin embargo, a diferencia del partido reciente que tuvo Bolivia en diciembre contra Perú, que también era un partido no oficial donde casi todos eran suplentes en Bolivia, acá sí hubo un equipo mixto. Bolivia contó con algunas de sus piezas, de hecho recupera quien para mí es su mejor jugador, incluso por encima de Miguel Terceros, y me estoy refiriendo a Ramiro Vaca, quien superó un problema de doping y hoy en día vuelve a vestir la verde y para mí fue el mejor jugador de la selección boliviana, incluso podríamos decir de la cancha. Entonces, ¿por qué este 1-1 es tan preocupante? Primero por eso, porque la selección boliviana con varias de sus figuras, entiéndase el arquero Carlos Lampe, el defensor Diego Arroyo, Shakhtar Donetsk, aunque no es protagonista en la liga ucraniana, igual juega en ese equipo y hoy tuvo un muy mal partido, de hecho salió lesionado y es un tipo que ha sido titular con Bolivia. Entonces ya tienes a Lampe, ya tienes a Arroyo, tienes a Ervin Vaca, que hizo un partido medio errático en la mitad de la cancha y después retrasándose como defensor mejora. Van 3 jugadores que pueden ser titulares en Bolivia, los que uno habitualmente ve. Fernando Nava, que viene siendo titular, van 4. Ramiro Vaca, que es titular en esta selección, van 5. Y ahí ya tienes prácticamente la mitad de la plantilla, repito, que puede ver minutos como titular en este conjunto. Y hay otros nombres que se han ido sumando a las convocatorias recientes de Bolivia, como Carlos Melgar, que estuvo incluso en eliminatorias, que fue titular en este partido. Otro convocado habitual, aunque no es titular por lo general por la banda izquierda, estamos hablando de Paz. Macazaga, que mucha gente lo pedía y hoy tuvo un partido para el olvido, ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, estamos hablando de tipos que son habituales en las convocatorias de Oscar Villegas. Este es el equipo convocable de Oscar Villegas de los que pudieron llegar. No estuvo Miguel Terceros, es cierto. No estuvo Enzo Monteiro, es verdad. Pero bueno, muchachos, o sea, también jugó Robson Mateus. Miren que, repito, esta Bolivia tuvo varias piezas en cancha que conformaron un equipo mixto. Entonces es preocupante que tú aún así ni siquiera puedas ganarle a un equipo recontra alternativo de Panamá. Una Panamá que tenía entre sus referentes al capitán Jorge Gutiérrez, un tipo que juega en la Liga Venezolana, en Deportivo La Guaira, lateral izquierdo, y tuvo un partido bastante flojo, hay que decirlo.
una Panamá que sí tiene a un jugador de 18 años, un sub-20, que forma parte de Botafogo, de las inferiores, aunque últimamente ha tenido minutos con el equipo principal. Recordar que Botafogo está jugando torneos estaduales y cuando eso ocurre muchas veces traen figuras o jugadores a probarlos desde las inferiores, y ha sido el caso de Kadir Barría. Y bueno, hoy lo han probado en Botafogo recientemente, ha tenido minutos, ha estado en la plantilla. Bueno, Barría titular en este partido contra Panamá, mucha gente lo quería ver y resulta que marcó al minuto 5. Panamá se fue arriba en el marcador muy temprano. Jugador potente, jugador muy rápido, un poco torpe a veces, pero mostró condiciones físicas y mostró ser un tipo que define muy bien de cara al arco. O sea, creo que es de las cosas más destacables, un tipo que define bien, siempre va a tener oportunidades en una selección, y creo que seguramente este muchacho, este joven de 18 años, Kadir Barría, con este gol demuestra que está para la selección mayor y que podría ser considerado para el Mundial. Kaiser Leny, jugador de Jaguares de Colombia, tiene experiencia de selección. Lo propio Jorge Gutiérrez tienen experiencia de selección. Ya Kaiser Leny había jugado contra Bolivia en partidos amistosos, hace 2 partidos amistosos, un Panamá-Bolivia que ganó Panamá 2-1. Bueno, Kaiser Leny formó parte de ese encuentro y marcó el doblete para ganarle en ese entonces a Bolivia hace algunos años, hace 3-4 años creo. Pero bueno, poco más. No es que había una cantidad de jugadores muy experimentados o que hayan vestido la camiseta de la selección panameña. Repito, del otro lado Bolivia era un caso distinto. Casi todos los que estuvieron en cancha, si no todos, ya habían tenido minutos con la selección boliviana. A diferencia de Máximo Mamani, que entró en el segundo tiempo por Bolivia y mostró algunos destellos, pero tampoco le dio tiempo de mostrarse demasiado. Bueno, a esto hay que sumarle que Bolivia, que sí, que empata el partido a 1 con una jugada una falta cobrada por Ramiro Vaca, que tiene un pie exquisito. Creo que es Ramiro Vaca, si me preguntan, el tipo que en Bolivia muestra mayor capacidad, mayor nivel de ser jugador de selección respetable en Sudamérica. Después podría estar Miguelito, pero para mí Ramiro Vaca es ese jugador que en otra selección podría ser considerado sin ningún lugar a dudas. No digo yo a ser titular, pero al menos suplente y un buen recambio en otro país, en otra selección. Por ejemplo, un Ramiro Vaca en Chile podría tener minutos sin lugar a dudas. Un Ramiro Vaca en Perú quizás podría ser titular. Un Ramiro Vaca en Venezuela sería bastante útil. Un Ramiro Vaca en Paraguay sería un buen suplente. Es un buen jugador Ramiro Vaca y lo demostró en este partido. Bueno, él saca la pelota en el segundo tiempo, cobra de muy buena manera y peina el balón, creo que Carlos Melgar, sí. Y llega al segundo palo Richet Gómez, defensor de Bolivia, que creo que sí no había tenido minutos o no había tenido muchas convocatorias. No estoy seguro si ya había debutado con selección, pero tuvo un muy buen partido. Para mí, el mejor de Bolivia junto a Ramiro Vaca y Fernando Nava. Bueno, Richet Gómez aprovecha llegar al segundo palo y es el que marca el gol del empate. Ahora, insisto, no es un buen resultado de Bolivia. Un 1-1 contra una Panamá alternativa no es un buen resultado, además considerando que Bolivia jugó de local. Y además lo hizo a 1900 metros sobre el nivel del mar, 1800 y tanto. Aunque por ahí en la transmisión decían que este estadio en realidad está a 1500. Un poco de metros más, un poco de metros menos. Igual jugó en la altura. Se mostró bien, eso sí, la selección panameña ante esta circunstancia. Creo que esto se debe en parte porque Panamá... bueno, hay que ver, porque igual decía que estos no son jugadores acostumbrados a estar en selección. Pero bueno, los panameños les toca jugar de vez en cuando en Guatemala o les toca jugar en México, pero a decir verdad, en realidad creo que esto no afecta mucho porque, repito, no son jugadores habituales de la selección. Así que voy a borrar ese comentario. Y creo que esto lo que hace es agravar más entonces el resultado. ¿Cómo es posible que tú de local, con un equipo mixto y ante un equipo que de verdad no debería representar ningún tipo de dificultad para una selección de Conmebol, no le puedas ganar en casa a 1900 metros sobre el nivel del mar o 1500 o como tú quieras? ¿Cómo es posible que la selección que va o que ocupa el repechaje de las eliminatorias sudamericanas, que está muy cerca de meterse a un mundial, está a 2 partidos de hacer lo que le va a tocar Surinam y veremos si Irak, cómo es posible que la selección de Conmebol que va a disputar la repesca de la Copa del Mundo no pueda con una Panamá llena de jugadores del torneo local panameño? Plaza Amador, El Tauro, etc. Con muy poquitos legionarios. Y la mayoría de los legionarios de esta selección panameña, por no decir casi todos, a excepción de 1 o 2,
juegan en la liga venezolana, que es la liga de menor nivel junto a la boliviana en el continente y la peruana. ¿Cómo no pudiste contra esta selección? La verdad es que empiezan a surgir preguntas acá y dudas acerca del verdadero nivel de Bolivia, muchachos. Yo se los he dicho, yo no pretendo soltar la mano a ninguna selección sudamericana en este canal. Yo he sido muy respetuoso con el proceso de Oscar Villegas. Creo que ha sacado lo mejor por algunos momentos de algunos de estos jugadores, pero creo que se empieza a equivocar el técnico. Creo que los jugadores han entrado o han empezado a tener muy poca confianza de cara a este gran reto que se les avecina. Y bueno, esperemos que no se borre eso que logró Bolivia, que fue ganarle a Chile de visita, ganarle a Brasil de local para meterse en la repesca, 2 resultados recontra importantes. Esperemos que Bolivia no eche para atrás y empiece a generar, lo he dicho varias veces, esa duda de ¿es realmente Bolivia capaz de ganar por debajo del nivel del mar? O peor aún en este caso, cuando es que ni siquiera puede ganar a 2000 metros sobre el nivel del mar. Esa no es una pregunta que me voy a hacer yo solamente, esa es una pregunta que le va a hacer todo el mundo, el pueblo boliviano, si Bolivia no se mete en la Copa del Mundo. O lo van a asumir, se los puedo asegurar. Yo entiendo que este debate de la altura no les guste a los amigos bolivianos. Yo sé que se puede decir que se juega donde se vive. Esto tiene cierta lógica, yo esto lo he hablado y lo he respaldado incluso por momentos en algunos videos. Pero ojo, y no termina siendo un arma de doble filo, y lo hemos visto en varios partidos y este ha sido uno de ellos. Bolivia lleva 5 partidos sin ganar. Su última victoria fue un amistoso contra Jordania y anterior a eso el partido contra Brasil. Venía bien, venía con ímpetu, pero ha marcado apenas un gol en los últimos 5 encuentros. Uno. Tiene una falta de gol tremenda. Además, ese único gol lo marcó un defensor central, Richet Gómez, el día de hoy. Le va a tocar ahora jugar a Bolivia contra la selección mexicana. Es probable que hagamos el análisis previo en este canal para ver cómo llega México. Pero hay serias probabilidades que Bolivia llegue a tener o a hilar 6 partidos consecutivos sin ganar. Y después le va a tocar 2 amistosos más en marzo. Hay que ver si no un tercero. ¿Podría Bolivia llegar a 8 o 9 partidos consecutivos sin ganar antes del repechaje? ¿Ustedes saben lo que representa eso para la moral del cuerpo técnico de los jugadores? Entonces es un resultado bien peligroso, porque si Bolivia en 5 partidos consecutivos no puede ganar y apenas marca un gol, ¿cómo Bolivia entonces va a poder ganar 2 partidos al hilo en una fecha oficial? Sí, con todos sus jugadores en cancha, pero también contra un rival que va a tener a lo mejor de su equipo en cancha ese día. Una Surinam disfrazada de holandeses, bueno, en realidad es Curazao, pero sí, tiene algunos jugadores por allí, Surinam, que son jugadores naturalizados, ¿no? Repatriados, digamos. Con muy buen nivel, algunos jugadores haciendo vida en ligas principales de Europa incluso. ¿Podrá Bolivia con este nivel jugar contra selecciones como esa? ¿Por qué cayó tan en duda esta selección de Oscar Villegas? Miren, vamos a hablar un poco del partido. Yo vi una Bolivia muy temerosa con el balón, una Bolivia recontra imprecisa, una Bolivia que por momentos, sobre todo en el primer tiempo, le costó hilar 2 pases. Ya en el segundo tiempo mejoró un poco y porque Panamá también cansada se echó para atrás y le cedió la iniciativa. Pero vi una Bolivia inofensiva, vi una Bolivia con muy poca capacidad de ataque, de triangulación. Repito, a excepción del segundo tiempo, donde se vio un poco mejor, sobre todo desde el ingreso de Robson Mateus. Un equipo boliviano que tiene rato viéndose, conociéndose, aunque sí habían, repito, algunos jugadores que no se forman parte del once inicial comúnmente, pero que sí se han encontrado en muchas convocatorias. Se conocen ya de las convocatorias, de las eliminatorias, cómo es posible que se muestren tan inofensivos con la pelota en los pies. Muy pocas jugadas tejidas y finalizadas en el área, si acaso 2, y de mala manera. Un Bruno Miranda, que fue el delantero el día de hoy, el 9, con muy mal partido, errático. Bolivia no encuentra un 9, no lo encontraba en Enzo Monteiro, no lo encontró en Algarañaz. No lo encontraba Miguel Terceros como una especie de falso 9. Y con Bruno Miranda pues ocurrió lo mismo. Mal partido
entró William Álvarez, no pudo mostrarse demasiado, no es que tuvo muchos minutos. Entonces no hay respuesta a la delantera. Carlos Lampe estuvo bien, de hecho, digamos que en el gol ciertamente no llega a tiempo, pero es una jugada complicada, doble cabezazo en el área, un cabezazo en el área y después una pelota que le cae al segundo palo, son pelotas complicadas, pero estuvo atento parando una jugada muy peligrosa, un mano a mano que le tocó a un jugador panameño. Una pelota filtrada de Caicedo que entró muy bien en el segundo tiempo y la verdad tuvo un lindo partido con Panamá. Me gustó ese jugador panameño, filtró un muy buen balón para que el delantero panameño fallara frente a Carlos Lampe. Buena tajada. Lampe, digamos, regular hacia bien. Después por derecha Macazaga tuvo un pésimo partido. Lo han pedido demasiado a este jugador del Leganés y la verdad es que yo lo vi en las inferiores, lo vi con Bolivia en el sub-20. Se vio bien en el sub-20, pero debo decir que muy decepcionante su participación el día de hoy. No entregó un balón bueno, un flojito al ataque, flojísimo en defensa. Le ganaron las espaldas varias veces al jugador, al lateral derecho de esta selección boliviana. Muy malo su partido, entregó erráticamente varias pelotas. Arroyo ya decía que tuvo un muy mal partido, también le ganaron varias veces las espaldas, sobre todo en ese primer tiempo. Después comete una especie de falta contra el jugador panameño, creo que lo perdonan un poco y eso hace que se lesione y salga en camilla del partido, llorando incluso. Creo que en la saga ha debido ser el jugador que mejor se mostrase y no fue así. Richet Gómez, para mí el mejor jugador de la selección boliviana junto a Ramiro Vaca. Y lo quiero destacar porque creo que es una pieza valiosa a partir de ahora para esta selección boliviana que muchas veces tiene duda en defensa, o por no decir siempre. Y creo que Richet Gómez hoy tiene un partido bastante destacado. Este jugador de 27 años de Always Ready. Luego Luis Paz por izquierda, creo que estuvo mejor que Macazaga, estuvo correcto, digámoslo así. Moisés Villarroel no me gustó su partido, de hecho sale sustituido, creo que no pesó para nada en la mitad de la cancha, no tuvo mayor aporte. Ervin Vaca, que tuvo un muy mal partido como centrocampista, después cuando se retrasa se ayudó muy bien con Richet Gómez. Y luego, digamos, viene lo más interesante de Bolivia, que casi siempre es así. Bolivia, dentro de las cosas interesantes que tiene, es que maneja un buen mediocampo ofensivo. Entonces allí vimos a un Fernando Nava, poco... muy propositivo en el primer tiempo, pero errático. Después en el segundo tiempo no solamente fue propositivo, sino que mejoró en su juego y se empezó a asociar mucho más con Ramiro Vaca. Creo que ahí gana un poco más en el segundo tiempo. Bolivia gana volumen y empieza a hacer un poco más de daño. Sobre todo le quedaban pelotas allí para pegarle de larga distancia, aunque no de la forma más o no con el mayor acierto posible, pero bueno, se asociaron bien Fernando Navas y Ramiro Vaca. A mí me gusta mucho lo de Nava, jugó muy bien contra Rusia, por ejemplo, le recuerdo buenos partidos en esa gira asiática, fue de los mejores también creo que jugó en el partido, sí, jugó contra Perú en diciembre, se ha visto bien Nava, pero le ha faltado gol, ha tenido mala suerte también porque algunos arqueros le han atajado muy buenas jugadas. Hoy creo que sobra un poco, es decir, creo que a veces exagera con alguno que otro lujito, intenta hacer algunas jugadas de más, manda unos taquitos que no tiene que mandar, una jugada de no look sin ningún tipo de sentido. Es un jugador atrevido, pero creo que a veces hace una de más. Sin embargo, yo lo pondría en el podio como ese tercer jugador después de Vaca y Richet Gómez. Y repito, está muy bueno que se entienda con Ramiro Vaca. Está muy bueno eso. Melgar para mí tuvo un partido flojo, mejoró en el segundo tiempo, contribuye con a peinarla, ¿no? En la jugada del gol, digamos que de alguna forma configura esto una asistencia para Carlos Melgar. Pero se espera más de este jugador, se espera más desequilibrio, se espera que tenga mayor posibilidad de remate. Tonino Melgar, que para mí no tuvo el mejor de los partidos por izquierda. Y luego lo de Bruno Miranda, que repito, fue bastante flojo. Cuando entra Robson Mateus, creo que el equipo mejora, ya lo decía, mejora mucho en el medio campo y esto es lógico, esto es normal porque este es un jugador que tiene labores bastante mixtas y permite que sus compañeros se puedan soltar un poco más y sean más libres con la pelota. Fue el caso con Ramiro Vaca, que se sintió mucho más cómodo con Robson en cancha, se conocen bien y creo que ahí llegó lo más peligroso de Bolivia. Tuvo unos remates de larga distancia interesantes Ramiro,
Se vio muy bien en los centros, en las pelotas largas fue muy preciso, salvo en un par. Está de vuelta Ramiro Vaca, repito, pareciera que no se hubiera ido todos estos meses y que no tuviera tanto tiempo sin jugar. Por eso hay que valorarlo. Pero muy bien lo de Robson Mateos, un jugador que va muy bien de afuera hacia adentro, y hoy lo demostró, ¿no? Máximo Mamani, que mucha gente lo quiere ver, yo creo que es un jugador que podría darle la misma cantidad de minutos en el siguiente partido contra México, para ver qué trae este chico proveniente de Vélez Sarsfield, de las inferiores. Y bueno, ya decía que entró William Álvarez al 77, pero poco pudo hacer. En Panamá, lo de Gustavo Herrera, que se comió ese mano a mano a pase de Ángel Caicedo. Lo de Ángel Caicedo para mí fue muy bueno, a pesar de que jugó 41 minutos. Para mí fue de lo mejor de esta selección panameña, muy interesante. Kadir Barría, ya decía, me había gustado mucho. También los relatores panameños destacaron el partido del mediocampista Abdul Knight, que la verdad es que tuvo muy buen partido, sobre todo retrocediendo y ayudando a cerrar espacios, que eso es una de las cosas que más les costó a Bolivia, encontrar espacio en ese primer tiempo. No tenía por dónde circular el balón. Repito, con el cansancio Panamá se echó atrás y también le liberó más espacio. Buen partido de Lenny, sobre todo por esa asistencia. Después se apagó un poquito. Y muy bien la defensa, digamos, la defensa panameña. Creo que esa línea de 4 funcionó bastante bien, más allá de esa distracción en la jugada de balón detenido para Bolivia. Entonces, concluyendo. Oye, amigos de Bolivia, tienen un reto histórico. Tienen un reto histórico. Y nadie los obliga a clasificar a la Copa del Mundo. Yo creo que ya de por sí haber ido al repechaje por encima de la propia Venezuela, que es la vergüenza de Conmebol, sin duda alguna, a raíz de lo que sucedió con el 6-3 contra Colombia y por haber quedado fuera después de haber estado incluso cuarto lugar en las eliminatorias. Una Venezuela que ni siquiera empatando 2 veces con Brasil y empatando en la Argentina y goleando a Chile y empatando con Uruguay, ni aún así, ni ganando a Paraguay, o sea, ni así Venezuela pudo meterse a la Copa del Mundo. Eso, más allá que yo sea venezolano, eso no está entredicho acá. O sea, lo de Venezuela fue muy malo y Venezuela no merecía ir a la Copa del Mundo, ni siquiera al repechaje. Pero Bolivia tiene que demostrar que merecía ir al repechaje también. Tiene que demostrarlo. Y triste sería disputar esa repesca y venirse con un 3-0 contra Surinam. No porque Surinam sea un mal equipo, yo lo he visto y creo que tiene cosas muy, muy interesantes. Pero es Surinam, muchachos. Bolivia no se puede permitir. Bolivia se puede permitir quedar fuera en la final contra Irak. Por un gol, por ejemplo. O por mala suerte, o qué sé yo. Pero Bolivia no puede perder con Surinam. Y con lo que yo he visto, ojo, y Bolivia no pierde feo con Surinam el repechaje si sigue jugando así. Deben estar muy preocupados, deben estar muy alertas, y yo creo que es momento de que llevan las críticas sobre el cuerpo técnico, porque Óscar Villegas ha ido de más a menos. Me parece que Óscar Villegas ya no sabe qué hacer con esta selección y ha perdido todas las variantes posibles con este equipo. Si no están los 11 titulares y si no está el componente de la altura, esta selección boliviana realmente se comporta bastante distinto. Y mira que ha tenido momentos buenos en el llano. Sí, ese partido contra Jordania, yo lo dije acá, que lo gana contra el subcampeón de Copa Árabe. Bolivia fue más que esa selección. ¿Qué pasó con ese equipo? Porque desde el partido contra Rusia, creo que fue el siguiente, Bolivia no apareció más. Perdió con Japón, perdió con Corea. Cosa que puede ocurrir, ¿no? Pero, a ver, incluso, a ver, pierdes con Rusia por goleada. Y tú dirías, bueno, pero es un equipo europeo, es Rusia, muchachos. Y fue en Rusia el partido. Brother, pero ni siquiera Perú, que anda en un muy mal momento y perdió 2 partidos consecutivos con Chile, ni siquiera Perú en Rusia perdió. Ni siquiera Perú perdió en Rusia. Y Chile goleó a Rusia, última de la eliminatoria, con un técnico interino. Entonces, claro que preocupa. Digamos que a mí no tanto. O sea, creo que los principales preocupados acá deben ser los bolivianos. En todo caso, ya yo tengo que empezar a cambiar un poco mi análisis, porque yo un momento... Y no por rabia que mi selección haya quedado por fuera, pero hubo un momento que a la selección boliviana le tomé la mano y le dije, mira, se lo merece, muchacho,
mis respetos, le ganaron a Brasil, más allá de los 4.000 metros, más allá de que Brasil era suplente. Yo los voy a acompañar a este proceso. Bueno, eso va a seguir existiendo. Esto es un canal de fútbol sudamericano. Repito, acá no le soltamos la mano a ninguna selección de Sudamérica o de Conmebol. Pero el principal preocupado no puedo ser yo. Y lo que sí puede ocurrir, que creo que es algo que ya está sucediendo, es que yo, en mi análisis más frío, más responsable, con ustedes que son mi audiencia, yo no les puedo mentir. Y a mí lo de Bolivia me parece últimamente bastante flojo y bastante malo. Mucha gente me lo dijo, mucha gente me lo advirtió. Yo con la responsabilidad máxima de haber visto todos los partidos de Bolivia en los últimos años, todos, no me he perdido ni un minuto, le pude explicar a la gente que Bolivia sí estaba haciendo algunas cosas bien, pero esas cosas parece que las ha venido perdiendo. Así que no les suelto la mano, muchachos, pero sí les digo que están al borde de caer en una crisis de la cual creo que quizás no se puedan recuperar. Así que o se ponen las pilas en Bolivia o el Mundial va a ser imposible. Existe una máxima obligación de esta selección boliviana de ganarle al conjunto mexicano el próximo 25 de enero. Si Bolivia no hace un buen partido y no convence en ese encuentro, si estos muchachos no se la creen, yo veo muy difícil los partidos de marzo. Y si Bolivia se va nuevamente con 2 derrotas después de no ganarle a México, digámoslo así, yo no sé cómo le van a ganar a Surinam. Y en el caso de ganarle, no sé cómo le van a ganar a Irak. ¿Que es posible? Sí, porque esto es fútbol. Pero falta mucho. Bueno, gracias por acompañarme como siempre con un cafecito caliente el día de hoy. Y bueno, esperemos que la Verde pueda remontar y representarnos de la mejor manera en el repechaje y, por qué no, en la Copa del Mundo. Los dejo con el documental de la clasificación de Bolivia al repechaje. Es una película prácticamente que hice en mi otro canal alternativo. Estamos preparando más documentales y películas este año. Vamos a tratar de hacer uno por mes. Así que si quieres contribuir con ese canal, no solamente vale con suscribirse, sino que podría salir en los créditos incluso de los próximos videos que vamos a hacer, en todos los documentales y películas que vamos a hacer. Y lo único que tienes que hacer en este caso es hacerte miembro de la comunidad, hacerte miembro. Te voy a dejar el link en la descripción y el QR también para que te puedas hacer miembro. Y repito, vas a salir en los créditos de los próximos documentales. Y por qué no, si Bolivia se mete en el Mundial, ¿por qué no podríamos hacer una película sobre eso? Ya sabes, nos vemos por allá. Chao.